Nadie esperaba oír eso de él. Allan Kardec, el gran codificador del espiritismo, una vez alertó sobre un tema que hasta hoy causa sorpresa entre sus lectores más atentos: la posibilidad de que incluso la oración, si es mal comprendida, pueda desequilibrar. Él estudió la plegaria como un verdadero fenómeno vibracional, un enlace entre el pensamiento y los planos invisibles, pero también advirtió sobre los excesos. Según él, hay una diferencia sutil entre orar con fe y sumergirse en repeticiones que drenan nuestras fuerzas. En uno de sus análisis más ignorados, escribió que la oración constante, cuando es motivada por miedo o desesperación, puede aprisionar el espíritu en un ciclo de dependencia energética y no de elevación. Esta revelación impactó incluso a los médiums más experimentados de la época, porque siempre nos enseñaron que orar más es siempre mejor. Pero ¿qué si esta creencia escondiera un riesgo silencioso? ¿Una trampa para el alma en busca de luz? La pregunta es directa: ¿es posible orar demasiado? Y la respuesta, según Kardec, es más compleja de lo que imaginamos. La plegaria es como un hilo de luz que parte de nuestro pensamiento y toca las regiones sutiles del universo. Cuando se hace con intención pura, fortalece, calma, renueva. Pero cuando se transforma en compulsión, puede convertirse en un desagüe de energía vital. Muchos espíritus relataron en comunicaciones mediúmnicas auténticas que después de desencarnar percibieron que sus plegarias eran movidas más por el miedo al castigo que por el amor al Creador. Kardec reunió estos mensajes, analizó los patrones y percibió que la frecuencia sin conciencia vacía el poder de la oración. Si este tema ya te tocó de alguna forma, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para continuar recibiendo reflexiones profundas como esta. Hay una diferencia enorme entre orar con el corazón y orar por obligación. Allan Kardec dejó claro que el universo no responde a la cantidad de palabras, sino a la vibración con que ellas son emitidas. Él decía que una única oración sincera, hecha en silencio y humildad, podía alcanzar más que 1000 repeticiones automáticas. Esto porque lo que mueve los planos espirituales no es el sonido, sino la intención. Cuando oramos movidos por el miedo, por la culpa o por la superstición, creamos una corriente vibratoria confusa, muchas veces drenando nuestra energía en vez de reabastecerla. Y más, él apuntaba que el uso excesivo de la oración para resolver todo, sin acción concreta, podía convertirse en un mecanismo de fuga, un modo de evitar las lecciones de la vida, un tipo de espiritualidad que paraliza en vez de liberar. Kardec nunca estuvo en contra de la oración. Al contrario, la valoraba como uno de los instrumentos más nobles de conexión entre los mundos, pero siempre enfatizó que ella debe estar en sintonía con el buen juicio y la madurez espiritual. En sus obras, él cuenta que muchos espíritus relatan fatiga emocional después de largos periodos de oración sin conciencia, no porque la plegaria en sí sea negativa, sino porque ella se convertía en un pedido ansioso, repetido por días, meses, años, sin cambio interior real, como una rueda que gira en el mismo lugar. Él llamó a esto plegaria sin alma. En estos casos, la energía vital del encarnado se va agotando poco a poco, pues el espíritu se liga obsesivamente a una expectativa, esperando una respuesta que no viene de la forma deseada. Hay registros de médiums que enfermaron físicamente por permanecer largas horas en oraciones obsesivas. Según relatos de la época de Kardec, estos individuos creían que cuanto más oraran, más serían protegidos del sufrimiento. Pero en la práctica, estaban creando un estado de desgaste profundo, como si la mente y el espíritu entraran en cortocircuito. Kardec analizó estos casos con rigor. Él no negaba los beneficios de la fe, pero insistía en la necesidad de equilibrio. El exceso, incluso en nombre del bien, puede ser una desviación del verdadero camino espiritual. La oración debería ser como el alimento, hecha con regularidad, pero también con discernimiento, atención y gratitud. Nunca como un refugio para huir de la realidad o un ancla para permanecer preso al pasado. Esta visión no disminuye el poder de la plegaria,
Por el contrario, la torna aún más sagrada. Cuando Kardec escribió sobre esto, él no quería asustar ni prohibir. Quería alertar para un uso más consciente de la espiritualidad, porque él sabía que el alma humana tiene sed de respuestas y consuelo, pero también puede perderse en sus propias tentativas de conexión. Y orar demasiado, con miedo demasiado, sin pausa, sin escucha interior, puede agotar aquello que tenemos de más precioso, nuestra energía vital. Lo que él propuso fue un reencuentro con el verdadero sentido de la plegaria, un diálogo íntimo, amoroso, sin prisa, sin fórmula. Apenas alma hablando con alma, corazón tocando el infinito con reverencia y verdad. En la visión de Kardec, la oración debería ser como el soplo que mantiene la llama del alma encendida, no una ventisca que la apaga. En vez de cantidad, él defendía calidad. Él decía que muchos creían estar orando, cuando en verdad estaban apenas repitiendo palabras vacías, como si eso bastase para tocar el mundo invisible. El verdadero acto de orar, según él, exige presencia, exige que la mente esté allí y que el corazón esté involucrado. Cuando esto no sucede, hay un consumo silencioso de energía, pues el espíritu envía ondas vibratorias sin retorno, como un eco perdido en el vacío, y cuanto más insiste, más se desgasta. Por eso Kardec incentivaba la meditación silenciosa, la escucha de la propia conciencia, la conexión con el bien a través de las actitudes, no apenas de las palabras, porque toda plegaria, si es verdadera, debe producir transformación, no apenas consuelo. En algunas comunicaciones mediúmnicas registradas por sus colaboradores, Kardec relató que ciertos espíritus en sufrimiento espiritual buscaban orar ininterrumpidamente después del desencarne, creyendo que así serían liberados de sus culpas. Pero esta repetición ansiosa apenas los mantenía presos al plano en que estaban. No había allí arrepentimiento real ni entendimiento de las propias faltas, apenas el deseo de alivio inmediato. Y la oración, sin reflexión, no era suficiente para elevarlos. Era como intentar curar una herida apenas cubriéndola, sin limpiar. Kardec explicaba que la plegaria tiene poder, sí, pero ella necesita estar acompañada de la reforma íntima. Caso contrario, ella se transforma en un ritual vacío. Es como golpear una puerta cerrada sin percibir que la llave está dentro de nosotros mismos, e insistir demasiado puede alejarnos del silencio necesario para oír la respuesta. Lo más impresionante es que esta visión permanece actual. ¿Cuántas veces, en momentos de desesperación, recurrimos a la oración como última tentativa de solución, repitiendo frases decoradas en la esperanza de que algo cambie? Pero si no hubiese cambio dentro de nosotros, ¿qué cambia fuera? Kardec enseñaba que el universo espiritual responde a nuestro estado íntimo, no a nuestras palabras, y orar en exceso, cuando es hecho sin conciencia, puede enmascarar el verdadero problema, el miedo de enfrentar el propio dolor. Por eso, él sugería que en vez de repetir plegarias ininterrumpidamente, deberíamos orar y después actuar, confiar, silenciar. La oración eficaz no es la más larga, sino la más sincera. Es aquella que nace del alma y sigue en paz, sin ansiedad. Cuando esto sucede, ella nos alimenta. Cuando no, ella nos agota, como si succionara nuestra vitalidad en vez de fortalecernos. Hay relatos incluso de personas que desarrollaron insomnio, ansiedad y confusión mental por pasar noches enteras en oración obsesiva. No por devoción verdadera, sino por miedo al castigo, a la pérdida, a la soledad. Kardec alertaba: Dios no exige sufrimiento para oír nuestras plegarias. Él no mide devoción por horas gastadas, sino por la autenticidad de lo que sentimos. La oración no necesita ser larga, pero necesita ser viva. En vez de orar para huir del dolor, debemos orar para comprenderlo. En vez de pedir que todo cambie fuera, debemos pedir fuerza para cambiar por dentro. Y entonces el universo responde. Es así que la energía retorna a nosotros, purificada, multiplicada, transformada en coraje, esperanza,
serenidad. Pero si insistimos en la plegaria sin pausa interior, el alma no respira, y eso agota el cuerpo, la mente y el espíritu. Kardec creía que el verdadero poder de la oración está en el equilibrio. Él comparaba la plegaria a un puente entre dos mundos, el nuestro y el espiritual. Un puente firme, construido con fe, conciencia y entrega. Pero si intentamos atravesarlo corriendo, cargando fardos que no comprendemos, él se torna inestable. La oración en exceso, movida por la angustia, desequilibra la estructura energética que nos sustenta. Y entonces vienen los síntomas: cansancio inexplicable, sensación de vacío, dudas espirituales. No porque la plegaria esté errada, sino porque fue usada como fuga, no como comunión. Por eso él decía: ora siempre, pero ora con amor, con presencia, con verdad. Poco importa si son 5 minutos o 1 hora. Lo que importa es si, al final de la oración, sientes más luz o más peso. Esta sabiduría fue siendo olvidada con el tiempo. Muchos asocian espiritualidad a sacrificio, creyendo que cuanto más sufren, más se aproximan de lo divino. Pero Allan Kardec proponía lo contrario, que la verdadera conexión espiritual nos eleva, nos fortalece, nos da alegría serena. Si la oración nos está agotando, es señal de que algo está desequilibrado. Él decía que Dios no nos quiere arrodillados por la eternidad, sino de pie, conscientes, listos para vivir con dignidad y amor. La plegaria es un camino, no un fin, un canal de luz, no una prisión. Por eso, cuando sientas que estás orando demasiado y sintiendo menos, tal vez sea hora de silenciar, oír el propio corazón, respirar con el alma y apenas existir, en presencia, en lo sagrado de cada instante. Allan Kardec también advertía sobre los riesgos de transformar la oración en moneda de cambio. Muchos espíritus desencarnados relataron que, mientras estaban en la tierra, creían que orar repetidamente los libraría de las consecuencias de sus actos. Rezaban pidiendo perdón, pero sin cambiar sus actitudes, como si la oración tuviese el poder de apagar las leyes divinas. Kardec dejó claro: la plegaria no sustituye la responsabilidad. Ella puede suavizar el camino, fortalecer el alma, abrir caminos internos, pero no es escudo para evitar las lecciones que necesitamos vivir. Y cuando la usamos como fuga, ella pierde su nobleza. El espíritu siente, incluso sin percibir, que está agotado, desconectado, como alguien que grita mucho, pero olvida oír. Y en ese ruido espiritual, la energía vital se fragmenta, dejando un vacío difícil de comprender pero profundamente sentido. En varias de sus comunicaciones con el mundo espiritual, Kardec notó que los buenos espíritus oraban con simplicidad y claridad. Sus plegarias eran breves, pero llenas de intención. No había allí lamentos, promesas o desesperación, sino confianza, serenidad, entrega. Él veía que estos espíritus no dependían de la oración, sino que la utilizaban como expresión natural del alma en armonía. Por otro lado, los espíritus en sufrimiento, recién desencarnados o presos al remordimiento, oraban incesantemente, casi como una tentativa de fuga de la realidad, pero sin paz interior, sus plegarias giraban en círculos. Esto llevó a Kardec a concluir que orar demasiado puede ser un reflejo de desequilibrio emocional y espiritual, no de fe profunda, y que la verdadera elevación comienza cuando oramos menos con los labios y más con el corazón, con acciones coherentes y sentimientos alineados a la voluntad de crecer. Esta perspectiva revoluciona la manera como muchos ven la espiritualidad. No es el acto exterior que purifica, sino el estado interior que lo acompaña. Kardec veía la oración como un termómetro del espíritu. Cuando estamos bien, ella fluye con ligereza. Cuando estamos en conflicto, ella se torna pesada, densa, repetitiva, e insistir en este patrón puede causar más cansancio que alivio. Él sugería que, en esos momentos, en vez de continuar orando mecánicamente, debíamos parar, respirar, reflexionar sobre lo que realmente sentimos. ¿Qué estamos intentando controlar? ¿Qué estamos intentando evitar?
La espiritualidad, según él, no es un lugar para huir de la vida, sino un camino para vivirla con más conciencia. Y la oración, en ese contexto, es un puente, no una muleta. Es apoyo, no prisión. Es presencia, no ruido. Otro punto que Kardec abordaba con profundidad era la importancia del silencio después de la oración. Muchas personas oran, piden, claman, pero no escuchan. Concluyen la plegaria y siguen al próximo pensamiento, sin permitir que el alma absorba lo que fue dicho. Kardec decía que el silencio es parte de la oración. Es en él que muchas respuestas se revelan. Cuando oramos demasiado, sin pausa, sofocamos esa escucha interior. No damos espacio para que la respuesta llegue, y esto, con el tiempo, genera frustración espiritual, porque sentimos que no somos oídos, cuando en verdad fuimos nosotros que no oímos. Esta escucha exige quietud, exige confianza, exige entrega, y quien ora demasiado sin recogerse puede perderse en el barullo de sí mismo. ¿Cómo oír la voz del alto si el propio corazón está gritando de ansiedad? Kardec también creía que la oración debería ser una práctica integrada a la vida, no un evento aislado. Él enseñaba que vivir con ética, ayudar al prójimo, trabajar con honestidad, perdonar sinceramente, todo esto es también una forma de orar. La plegaria verbal es apenas una expresión entre muchas, y si ella estuviese desconectada de las actitudes diarias, se torna incoherente. Orar y no actuar es como pedir luz, pero mantener los ojos cerrados. Y cuando oramos demasiado sin cambiar por dentro, creamos una ilusión de evolución. Creemos que estamos en el camino, pero en verdad estamos parados, girando en torno de nosotros mismos. Por eso, él decía, menos palabras, más coherencia, menos ansiedad, más presencia. Y así, la energía espiritual fluye con naturalidad, recarga nuestro ser y nos alinea con los designios más elevados de la vida. Este abordaje es al mismo tiempo liberadora y exigente. Liberadora, porque nos quita el peso de orar como obligación. Exigente, porque nos invita a la autenticidad. Kardec quería que cada alma entendiese que lo sagrado está en lo cotidiano, que la oración verdadera comienza en la mirada que ofrecemos al otro, en el perdón que damos a quien nos hirió, en la paciencia con que enfrentamos nuestros días. Si transformamos la vida en una oración silenciosa, las palabras dichas en plegaria serán apenas el reflejo de lo que ya está vivo dentro de nosotros. No necesitaremos orar demasiado, necesitaremos orar mejor, con más presencia, más verdad, más ligereza. Y entonces, la energía espiritual que circula en nosotros dejará de ser drenada y pasará a alimentarnos, a expandirnos, a prepararnos para los encuentros invisibles que nos esperan más allá de la materia. Es curioso percibir cómo esta visión de Allan Kardec contrasta con muchas prácticas aún comunes hoy. ¿Cuántas personas creen que repetir oraciones específicas cientos de veces por día es una prueba de fe inquebrantable? Kardec jamás condenó la devoción sincera, pero siempre alertó que sin conciencia el exceso se vuelve automatismo, y el automatismo, por más piadoso que parezca, es enemigo de la evolución espiritual. Él decía que todo acto espiritual necesita alma, de sentido. Cuando oramos mecánicamente, el universo no nos escucha porque nuestra propia esencia no está presente. Es como enviar una carta sin remitente, un mensaje sin intención, y lo más grave, eso consume nuestra energía vital, pues exige esfuerzo mental y emocional sin retorno vibracional. Es un desgaste invisible que se acumula y debilita hasta incluso a los más bien intencionados. Hay también aquellos que usan la oración como protección, como si ella fuese un escudo mágico contra todo mal. Kardec enseñaba que, sí, la plegaria puede fortalecernos y sintonizarnos con buenos espíritus. Pero ella no sustituye la vigilancia interior ni el esfuerzo por ser mejores. Orar pidiendo protección sin corregir actitudes es como intentar abrigarse de la lluvia con un paraguas agujereado.
Él decía que el mundo espiritual responde no apenas a la súplica, sino al mérito. Y el mérito nace de la transformación. Por eso, orar demasiado, sin cambio interior, no atrae amparo verdadero. Atrae apenas el eco de la propia carencia. Y ese eco, cuando es alimentado sin pausa, crea obsesiones, ligaciones espirituales enfermizas, estados de fragilidad psíquica. El exceso de oración, sin discernimiento, puede abrir puertas que no conseguimos cerrar después. En sus análisis, Kardec también habló sobre la influencia magnética de la plegaria. Él veía la oración como un foco de emisión de energía. Cuando alguien ora, está irradiando vibraciones mentales al universo, atrayendo lo que está en la misma sintonía. Pero ¿qué si esa emisión fuese constante, ansiosa, repetitiva? ¿Qué se atrae? Espíritus en perturbación, que vibran en la misma frecuencia de desesperación. Eso explica por qué muchas personas que oran demasiado sienten peso, miedo, inquietud. Están abriendo canales, sí, pero sin filtros, sin conciencia. Kardec enseñaba que la oración debe ser como un soplo sereno, no un grito desesperado. Debe elevar, no perturbar. Cuando se torna insistente demasiado, ella atrae confusión, no luz. Por eso, él orientaba siempre la oración con equilibrio, serenidad y fe confiante, nunca como una urgencia emocional que consume. No fueron pocos los médiums que buscaron a Kardec en busca de orientación después de enfermar espiritualmente por exceso de oraciones. Algunos decían sentir que no conseguían más vivir sin rezar a todo instante. Otros relataban visiones perturbadoras, sensación de presencia constante, como si estuviesen siempre acompañados por algo que no conseguían explicar. Kardec estudió esos casos y constató que había una obsesión disfrazada de devoción. El exceso de plegaria en ese contexto funcionaba como un lazo que mantenía a esas personas presas a frecuencias espirituales densas. En vez de liberarse por la fe, estaban aprisionándose por la ansiedad. Él enseñaba que el camino de la oración necesita ser leve, sincero y sobre todo consciente, pues cuando lo sagrado se transforma en vicio, hasta la luz puede cegar. Estas reflexiones pueden parecer duras, pero son en verdad liberadoras. Allan Kardec no quería alejarnos de la plegaria, quería aproximarnos de su esencia. Él sabía que muchas personas se pierden intentando acertar, que oran con fervor, pero sin dirección, y por eso se frustran, se cansan, se sienten abandonadas. Pero no es abandono divino, es apenas un malentendido espiritual. La oración no es una moneda, ni un código secreto para obtener milagros. Es un gesto de amor, de entrega, de comunión. Y si oráramos con ese espíritu, incluso por pocos minutos, la energía que circula en nosotros será suave, restauradora, transformadora. No precisamos de cantidad, precisamos de verdad. El cielo no oye el grito más alto, oye lo que viene del fondo del corazón. Ese fue siempre la enseñanza más pura dejada por Kardec. Tal vez por eso él dijese que la mejor oración es aquella que se hace con simplicidad, un pensamiento elevado antes de dormir, un agradecimiento silencioso delante del sol de la mañana, un deseo sincero de bien para alguien que sufre. Esas oraciones no nos agotan, no nos aprisionan, no nos confunden. Por el contrario, nos alinean con lo que hay de más divino dentro de nosotros y nos muestran que Dios no está apenas en el altar, sino en el gesto, en la mirada, en la presencia. Orar no debe ser un esfuerzo desesperado por merecimiento, sino un diálogo tranquilo con aquello que nos sustenta más allá de la materia. Y cuando entendemos eso, orar deja de ser un acto de obligación y se torna un estado de ser, un modo de vivir en sintonía con el bien, con el amor y con la paz, que no depende del número de palabras, sino de la intención por detrás de cada una. Kardec también reflexionaba sobre cómo el exceso de oración puede afectar nuestros relacionamientos terrenales. Personas que se aíslan en largas prácticas devocionales, alejándose de la convivencia, creen estar más próximas del plano espiritual. No obstante, según él,
Esa separación de la realidad puede ser señal de desequilibrio. La espiritualidad verdadera se manifiesta en lo cotidiano, en la convivencia, en el perdón, en la escucha al otro. Cuando alguien huye de la vida usando la oración como refugio constante, está negando las oportunidades de crecimiento que la encarnación ofrece. Kardec veía la tierra como una escuela sagrada y cada día como una clase. La oración es parte de ese aprendizaje, pero jamás debería sustituir la vivencia. Orar sin vivir es como estudiar sin practicar. La evolución se da en la experiencia, y la plegaria debe fortalecernos para eso, no alejarnos de todo que precisamos enfrentar para crecer. El peligro de orar demasiado también está en el orgullo espiritual disfrazado. Kardec observó que, en algunos casos, la insistencia en la plegaria no venía de la fe, sino de la vanidad. Una forma de sentirse superior, más espiritualizado que los otros. Esos individuos se vanagloriaban de orar horas por día, pero trataban mal los familiares, despreciaban los que pensaban diferente y creían que estaban más próximos de Dios. Kardec denunciaba ese tipo de ilusión con firmeza. Él decía que la plegaria verdadera nos torna más humildes, más humanos, más comprensivos. Si orar te aleja de las personas, algo está errado. La verdadera luz espiritual no ciega, ilumina. No aísla, aproxima. Y la plegaria, lejos de ser exhibida o usada como medalla, debe ser un gesto íntimo, discreto, que nos transforma por dentro y nos torna instrumentos del bien en el mundo. Otro punto esencial que Kardec trajo fue la necesidad de alinear oración con acción. Él decía que muchos oraban pidiendo paz, pero alimentaban conflictos, pedían salud, pero mantenían hábitos perjudiciales, pedían sabiduría, pero ignoraban las lecciones que la vida trae. En esos casos, la oración era apenas un pedido vacío, sin eco en la realidad. Y esa desconexión entre palabra y actitud genera desgaste. El espíritu siente que no avanza, que algo está errado, pero no entiende el porqué. Entonces ora más, insiste más y se cansa más. Kardec explicaba que el universo espiritual responde con claridad, pero exige coherencia. No basta orar pidiendo una vida mejor, es preciso vivir mejor. No adelanta pedir luz con los ojos cerrados. La oración precisa estar en armonía con lo que somos y hacemos. Solo así, ella se torna fuente de energía y no de frustración. La forma como tratamos a los otros también influencia la energía de nuestra plegaria. Kardec apuntaba que la oración hecha con resentimiento, orgullo o arrogancia no alcanza planos elevados. Ella retorna al emisor, cargada de las propias imperfecciones. Eso significa que orar con rabia, miedo o deseo de superioridad no solo es ineficaz, como agota nuestras fuerzas. La energía que emitimos vuelve para nosotros amplificada. Por eso él insistía en la importancia de orar después de pacificar el corazón. De nada adelanta recitar bellas palabras si el espíritu está perturbado. Mejor sería callar y buscar serenidad antes de conectarse con lo divino. El silencio humilde vale más que 1000 frases inflamadas, y cuando hay sinceridad, incluso un pensamiento breve puede tener un poder inmenso. Porque lo que importa no es el formato de la oración, sino la vibración que ella carrega. Kardec también destacó que los buenos espíritus se aproximan de quien ora con equilibrio, fe serena e intención sincera. Ellos no atienden pedidos por cantidad de preces, sino por sintonía. Por eso, personas que oran demasiado, pero con angustia y desesperación, muchas veces no consiguen sentir amparo espiritual, porque están vibrando tan bajo que no consiguen percibir la ayuda que reciben. Y eso genera aún más sufrimiento, más duda, más oraciones, en un ciclo sin fin. Él decía que, para recibir auxilio, es preciso calmar el corazón, orar con gratitud, incluso en medio al dolor, confiar, incluso sin entender, porque esa es la fe verdadera, aquella que se apoya en la paz, no en la insistencia. Y cuando conseguimos entrar en esa vibración, la respuesta viene, no del jeito que esperamos, sino del jeito que precisamos,
con ligereza, con claridad, con amor. Con todo eso, Allan Kardec nos invita a rescatar la esencia de la prece, a recordarnos que ella no es cobranza, ni bargaña, ni desesperación travestido de fe. Es conexión, es pausa, es encuentro con lo que nos habita y con aquello que nos trasciende. Él sabía que el alma humana precisa orar, pero también sabía que esa oración debe venir de un lugar profundo, verdadero, equilibrado, y que, si hecha así, ella jamás nos agota. Por el contrario, ella nos restaura, nos da sentido, nos prepara para las batallas silenciosas de la vida. Orar no es hablar sin parar, es escuchar, es acoger, es confiar, es permitir que lo divino nos toque donde las palabras no alcanzan. Cuando comprendemos eso, orar se torna un gesto natural, diario, leve, e incluso que sea breve, es entero. Y eso basta, eso transforma, eso cura. La mayor revelación de Allan Kardec tal vez sea esa. Orar con equilibrio es un acto de sabiduría espiritual. Él no condenaba la oración larga, ni desestimulaba a los que buscaban consuelo en ella, pero enseñaba que el exceso puede ser síntoma de desequilibrio emocional y no de fe profunda. El espíritu que ora demasiado sin escucha, sin pausa, sin acción, se aleja de la luz que tanto procura. La verdadera oración, según Kardec, nos torna más leves, más lúcidos, más presentes. Ella no agota, ella abastece, no prende, liberta. Es preciso sabiduría para saber cuándo orar y cuándo silenciar, cuándo pedir y cuándo apenas agradecer, cuándo hablar y cuándo oír, porque en muchos momentos es en el silencio que Dios responde, y es en la pausa que nuestra alma respira. Esa sabiduría es la llave que transforma la oración de esfuerzo en bendición. Al reflexionar sobre todo eso, somos invitados a rever nuestra forma de orar. ¿Cuántas veces usamos la prece como muleta, como fuga, como desahogo pero no como escucha? Kardec nos enseña a orar con más presencia, con más conciencia, con más amor. Que nuestras palabras sean como semillas lanzadas al viento con fe, pero también con serenidad. Y que podamos reconocer cuando la oración viró vicio, exceso, compulsión, porque es en ese momento que debemos parar, respirar y retomar el sentido verdadero de la fe. La oración es camino, no atajo, es fuente, no descarga. Cuando bien comprendida, ella se torna una aliada poderosa en la jornada espiritual, pero si mal utilizada puede tornarse peso, cansancio y confusión. Saber eso nos da libertad y nos devuelve el poder de vivir la espiritualidad con ligereza. Kardec, con su lucidez única, jamás impuso dogmas. Él ofreció caminos, esclarecimientos, alertas. Y en este tema, su alerta es claro: orar con sabiduría es más importante que orar sin parar, porque el alma precisa de alimento, no de ruido. Precisa de dirección, no de repetición. Al reencontrarnos el verdadero sentido de la oración, recuperamos algo que andaba olvidado: la paz interior. Y con ella, la fuerza para enfrentar los días difíciles, la fe para persistir y el silencio necesario para oír la voz que habla sin palabras. Esa es la propuesta: transformar la oración en un estado de espíritu, en un gesto continuo de presencia y comunión, no más como deber, sino como expresión natural del alma que despierta. Eso es espiritualidad viva. Eso es vivir en sintonía con lo que hay de más sagrado. Cuando refletimos sobre lo que fue revelado aquí, percibimos que lo que cansa el alma no es la oración en sí, sino el modo como la usamos. Orar debe ser como respirar, suave, vital, continuo, pero sin esfuerzo. Si la prece nos pesa, tal vez estemos intentando controlar lo que solo el tiempo y la sabiduría divina pueden ajustar. Que podamos libertar nuestras preces del miedo, de la ansiedad, de la culpa, y dejarlas nacer del amor, de la confianza, de la gratitud. Así ellas serán oídas, y incluso que no vengan respuestas inmediatas, virá paz, virá claridad,
virá a equilibrio, y eso, por sí solo, ya es un milagro. La oración es puente, y puentes no se atraviesan corriendo, sino con pasos conscientes, con el corazón abierto, y con la certeza de que hay luz del otro lado, esperando por nosotros. Ahora que llegaste hasta aquí, respira hondo y siente. ¿Cuántas veces tu alma pidió silencio y respondiste con prisa? ¿Cuántas veces oraste sin escucharte? Esa es la oportunidad de cambiar, de orar con más ligereza, más entrega, más presencia. Si este video tocó você de alguna forma, comparte con alguien que precisa reencontrar el equilibrio. Dale me gusta, suscríbete al canal y permite que ese mensaje alcance otras almas que están buscando, así como tú, un camino más claro. Allan Kardec nos dejó un mapa, y ese mapa apunta para adentro, allá donde la oración verdadera nace, allá donde la fe se torna fuerza y la fuerza se torna luz. No estás solo, y nunca estuviste. La prece, cuando hecha con verdad, siempre encuentra un corazón dispuesto a oír, aquí o en el infinito. Si miramos bien, tal vez todo lo que Kardec intentó enseñarnos sobre oración quepa en un único gesto: silencio con intención. Porque allí, en el intervalo entre el pedido y la respuesta, está el espacio sagrado donde el alma se encuentra con el universo. Y en ese encuentro, ninguna palabra es demasiada, ningún silencio es en vano. Que esa sabiduría nos acompañe, que sepamos orar sin perdernos, y que cada prece de aquí en adelante sea un paso consciente en dirección a lo que somos de verdad: luz en movimiento, espíritu en jornada. Y que podamos recordar siempre que lo que sustenta nuestra fe no es lo cuánto hablamos con Dios, sino lo cuánto dejamos que Él hable a través de nosotros.